Bendiciones, amada Iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es un día precioso, como todos los días de la vida que el Señor nos presta. No olvide esto, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Bienaventurado el hombre, la mujer que teme y respeta al Señor. Hay promesa grande para cada uno de nosotros. Hay promesa de bendición para todo aquel que puede reconocer a Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Hay promesas grandes para aquellos que obedecen al Señor. Podríamos enumerar cantidades de promesas, pero hoy quiero llevarle a ministrar y tomamos un fundamento bíblico en la palabra de Dios y está en el Evangelio de San Marcos, capítulo número 1, el verso número 40 en adelante. Dice que Jesús estaba ministrando, caminando, trabajando en la obra del Señor. Y dice en el verso 40 en adelante, vino a él un leproso rogándole. E hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y dice que apenas él hubo hablado, al instante, la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Que nuestro Señor añada fe y acción a la administración de su bendita palabra. Amado, amada que me escuchas, que me ves, amigo que me escuchas y me ves, siempre hay una motivación en el ministro, en el que predica. Cuando predicamos, intentamos motivar el corazón de alguien y de nosotros mismos, afianzarnos para hacer el deseo perfecto de la voluntad de Dios para nosotros aquí en la tierra. En esta ocasión vemos un hombre que tiene una necesidad extrema. Según la ley mosaica o en el pueblo de Dios, el leproso era una persona que todo el mundo le hacía el feo. Era una persona que era rechazada totalmente por la sociedad. Era una persona en la cual él mismo tenía que autoflagelarse con su lengua, con su boca, diciendo inmundo, inmundo. Cuando oía a la gente esa expresión inmundo, inmundo, hacía que todas las personas se apartaran. Esa persona o ese leproso de la historia real del Señor no tenía relación familiar. No podría acercarse a sus seres amados. Si tuviera una parentela, no podía acercarse a su parentela. No podía aspirar a tener un trabajo. No podía aspirar a tener una inversión así si fuera pequeñita o mediana para vender algo, comprar, vender y ganar algo para sustentarse. Le tocaba estar totalmente aislado. Pero mire que este leproso reconoce en Jesús. Qué interesante reconocer en Jesús, que Jesús de Nazaret tiene la capacidad de solucionar toda dificultad, todo problema, toda situación adversa en la vida de nosotros los seres humanos. Es interesante y quiero que lo tenga bien en cuenta. La salvación de nosotros es por gracia. A nosotros no nos cuesta nada. Pero al Señor, para que todo hombre y mujer sea salvo, que tenga una intimidad con Dios, que al partir o morir de esta tierra permanezca con Él por toda la eternidad, deleitándonos en las promesas del Señor, las que están escritas, a Él le costó, uno, despojarse de su gloria. Siendo Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Fue tentado en todo como ser humano, pero nunca pecó. Sintió las necesidades propias del ser humano. Sintió amor por la gente. Sintió el dolor de la traición. Sintió sed, sintió hambre. Y reitero, fue tentado, pero nunca pecó.
A Él le costó despojarse de su gloria como Dios y hacerse hombre para que nosotros, los seres humanos, pudiéramos tener intimidad con su Padre, con el Padre nuestro ahora, que está en los cielos. Y el Señor cumplió el mandato divino. Y entonces les decía que la salvación de nosotros es por gracia, es gratis, no es por esfuerzo. Pero sí le quiero decir algo. Lograr otros beneficios que tiene el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para nosotros los seres humanos, sí cuesta. Cuesta determinarse, cuesta disponerse, cuesta ir, cuesta desear, alcanzar, pedir, llamar. En este caso específico vemos la historia de este leproso que, como les decía, era totalmente desechado de la sociedad. Y entonces él reconoce en Jesús. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta reconocer a Jesús? La tradición a veces de la cultura, de la religión donde nacimos, nos cuesta reconocer a Jesucristo. Creemos que Jesucristo es igual o coigual a todos otros nombres que nos han sido enseñados por la tradición y que esos otros nombres nos pueden ayudar igual que Jesús. Pero déjeme decirle algo, Jesús es único. Jesús es aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy el yo soy. Yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro como Jesús. Él es el único que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es Jesucristo de Nazaret, que vino en carne y en sangre a la tierra. Él es el único. Dice la palabra de Dios que como los hijos participamos de carne y de sangre, Él participó de lo mismo para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él es el ganador, Él es el vencedor, Él es el único. Pero dice las Santas Escrituras que hay un solo Dios, escuche, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre, es el único. Pero a nosotros nos han enseñado que otros nombres, otros personajes que existieron en la tierra, en la vida cotidiana del ser humano, nos pueden ayudar. Pero déjeme decirle algo: lo que no viene de parte del Señor Jesucristo viene de un espíritu de error. Me acuerdo de la palabra cuando el apóstol Pablo dice que Satanás, o sea el diablo, y sus ministros, porque habla de ministros fraudulentos, apóstoles fraudulentos, dice la palabra, ellos se disfrazan de ángeles de luz. Cuando habla de que se disfrazan de ángeles de luz, da por entendido que ellos hacen obras, hacen situaciones aparentemente milagrosas, y lo son, pero que vienen de un poder de lo bajo, del poder de las tinieblas. Todo lo que le robe la gloria al Señor Jesucristo, un hecho maravilloso, glorioso, que puedo recibir un cuerpo, un milagro entre comillas que es real, porque se ve el cambio de una persona, pero si no viene de la mano y de la gloria del Señor Jesucristo, proviene de un espíritu de anticristo. No se enoje conmigo, porque lo que le roba la gloria a Cristo viene del anticristo. Entonces cualquier nombre que usted haya a favor en cualquier parte con otro nombre y dice: se me dio, me apoya, me sale bien, tenga cuidado, porque solo la gloria es para Cristo, y lo que le roba la gloria a Cristo proviene del anticristo. Por eso hay gente que a Cristo no le da el lugar que corresponde, porque confían en otras cosas, en otros nombres, en otras situaciones que les ha ido bien con ello, y creen que están bien con Dios. Pero el Señor solo es único y verdadero, y dice: no comparto mi gloria con nadie. Y le quiero motivar a esto. Este leproso tiene revelación en su espíritu, aún en su alma, aún en su cuerpo, porque cuando él oye hablar del Señor Jesucristo, entiende y dice: este es el hombre, este es el único que me puede ayudar a mí. Entonces vino y dice, rogándole
A veces le rogamos a un hombre, a veces le rogamos a una mujer, a veces le rogamos a un banco, a veces le rogamos a una circunstancia, a veces le rogamos a la enfermedad, a veces le rogamos a tantas cosas a ver cómo quedamos bien, pero no le rogamos al verdadero. Este leproso tuvo visión, tuvo el vislumbre de una realidad, de que aquel Jesús que paseaba por su pueblo podía librarle de la estigma de oscuridad que lo apartaba de toda la sociedad, aún de su familia. Y dice que rogándole, punto importante, rogarle a Dios. Dice el profeta Jeremías, clama a mí, el famoso clama a mí. ¿Cómo clama uno? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él y aprendamos a depender de Él. Dice la palabra de Dios que se le rogó e hincada la rodilla, se arrodilló, reconoció la deidad de aquel hombre que estaba frente de él. Reconoció que ese hombre era Dios. Déjeme decirle, el pueblo de Israel no se arrodilla ante nadie. Ante nadie. Ellos solo se arrodillan ante un nombre, y es el nombre poderoso del Dios de los hebreos, del Dios de los judíos. Nadie. Ellos no se arrodillan. ¿Por qué? Porque ellos conocen la realidad del Salvador del mundo o del dueño del mundo. Está la famosa historia de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerda? Ellos no quisieron arrodillarse. Y así, ¿a qué le quiero llevar en esta mañana? Que usted interiorice esta gran verdad. Hay necesidad de reconocer a Dios como único Dios, de reconocer a Jesús como único Salvador y mediador, y de reconocer que Él dijo, dejaré mi Santo Espíritu, el Consolador, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Dice que se arrodilló y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y le dijo, eso es un acto de hablar. Todo se consigue hablando. ¿Quieres el salmo? Dice la palabra del apóstol Pablo en el capítulo número 10, verso 9 y 10 de Romanos, que si confiesas con tu boca, hablas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice que con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia. Con la boca hay que hablar. Otro pasaje dice que la muerte y la vida, Proverbios 18, 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Este hombre reconoció y le dijo, habló, le dijo. Hay gente que quiere recibir cosas pero no las llama, no las pide. Le cuesta hablarle a Dios. Le cuesta rogarle a Dios, le cuesta acercarse al Señor. Este hombre venció cualquier cosa y dijo, si quieres puedes limpiarme. O sea, tenía una convicción, tenía fe, tenía la certeza de que Jesucristo de Nazaret podía hacerlo libre. Si quieres puedes limpiarme. Y quiero que piensen esto, Jesús no le preguntó, oiga, pero es que usted se ha portado muy mal, usted ha sido muy maligno, muy pecador, antes hacía esto, antes hacía lo otro, o no le preguntó, es que usted recibió una maldición ancestral y esa maldición lo está persiguiendo. No le hizo un quiz espiritual, no le hizo un diagnóstico, sino que Jesús simplemente se enfocó en lo que el hombre quería. Yo quiero motivarte que entiendas esto. El Dios de nosotros está dispuesto a enfocarse en lo que tú quieres, en la necesidad que tú tienes. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros nos cuesta alinearnos con Él. Cuando el leproso se hinca de rodillas, le ruega, lo reconoce como deidad. Él sabe que en ese momento está aceptando lo que la gente que creía en Jesús dice de Él. Es decir, que Jesús era el Hijo de Dios. Es decir, que Jesús, como dijo, Él era el único mediador y salvador entre Dios y los hombres. Si quieres puedes limpiarme. Reitero, Jesús no le hizo un diagnóstico. Jesús no le hizo un cuadro clínico. Jesús dice que teniendo misericordia de él,
Misericordia. La misericordia es la capacidad tan especial, íntima de Dios que tiene para Él comprender al ser humano, para perdonar al ser humano, para Él colocarse a un nivel de entender la necesidad de un hombre o una mujer y traerle una solución al problema que está viviendo, a la solución que está necesitando. Ese mismo Dios no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si tú puedes creer, no hay ningún estigma de esclavitud que te mantenga atado si tú vienes a los pies del Cordero de Dios, de Jesucristo. Dice, teniendo misericordia de él, del leproso, extendió la mano. La mano del Señor se quiere extender a favor tuyo y a favor de los tuyos. El toque de lo alto quiere venir sobre ti y sobre tu casa. Pero recuerda, el hombre rogó. El hombre dejó sus tradiciones religiosas. El hombre dejó su baja estima. El hombre dejó el menosprecio que le decía o le hacía el feo toda la gente. El hombre dejó de hablar de él mismo inmundo, y sino que se acercó y dijo, aquí estoy. Y Jesús rompió algo. Ningún leproso se podía acercar a alguien. Él se acercó y Jesús lo aceptó. Y dice que extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero. ¿Cómo dijo el Señor? Quiero. El Señor quiere. El Señor desea. El Señor anhela hacer obra con cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, vino a buscar. ¿Vino a qué? A buscar. Vino a salvar. ¿Vino a qué? A salvar lo que se había perdido. ¿Lo que qué? Lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Si Jesús de Nazaret realmente no es el Señor de tu vida, déjame decirte que estás muerto también en delitos y pecados. Que a lo mejor hay un estigma en tu vida que el Señor la quiere limpiar en esta misma hora. O a lo mejor somos los hijos de Dios y estamos tomados por una mala costumbre, por una adicción, por un temor, por una incredulidad. Y aunque tratamos de dejarla, siempre vuelve y nos agarra. Siempre volvemos a cometer la misma situación, siempre volvemos a repetir el mismo hecho. Pero la mano del Señor está extendida y dice, yo sí quiero limpiarte. La lepra en la Biblia tipifica el pecado. La lepra en la Biblia tipifica ese pecado que nos va devorando paulatinamente. Llegará el tiempo, hermano querido, amada hermana, que ningún pecador ya tendrá oportunidad de estar en la presencia del Señor. Y me refiero a los hombres y las mujeres que han pecado, pero todos hemos pecado. ¿Cuál es la diferencia? Que aquellos que hemos recibido, aceptado a Jesucristo como Salvador personal, como Señor de nuestra vida, ya no somos vistos ante los ojos del Padre como pecadores. Ahora somos vistos como hijos. Y los hijos tienen preeminencia, tienen favor en la casa del Padre. Y la lepra tipifica ese pecado que nos separa de la humanidad, que nos separa de Dios, de esa humanidad que cree en Cristo. La iglesia, el cuerpo de Cristo es una, el que no cree en Cristo es otro. ¿Cuándo se verá la diferencia? Cuando uno muera. Antes no. Antes uno puede decir lo que quiera, pero cuando usted muera tendrá que enfrentar una realidad que el Dios de la Biblia le dirá, ¿qué hiciste con tu vida? Oíste de Jesucristo, te rogaron, te dieron tratados, viste películas, tuviste tanto y nunca quisiste, y entonces moriste, es tu pecado. Hay una historia en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Pacto, que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, y esa historia nos habla de un hombre, que era un hombre importante, que era el general de un ejército poderoso en su momento, en esa época, que era un general sirio, y su nombre se llamaba Naamán. Y dice que ese hombre era valeroso, era un hombre especial, íntegro, leal, fiel al ejército y a su rey. Y con él, el rey de él, había logrado muchas victorias. Pero dice que ese hombre tenía todas esas cualidades, pero agrega la Biblia y dice, pero este hombre era leproso. Era leproso.
Dice que él se fastidiaba de la condición de la lepra que él tenía. Y nos dice las Sagradas Escrituras que ese hombre, todas esas victorias, todos esos logros, todas esas atenciones, todos esos reconocimientos no le llenaban porque él estaba vacío. Y por lógica entiende uno que él en su casa llegaba y comentaba lo absurdo de su posición, de su situación por causa de la lepra, esa situación interna. Dice que comentaba a la esposa y le diría: ¿cómo quisiera yo ser limpio de esta lepra, de no tener esta lepra, mija? Y dice la Sagrada Escritura que había en la casa una muchacha, una mucama, que fue traída del pueblo de Dios cuando asaltaban las tribus y robaban las muchachas. La trajeron esa muchacha y Naamán consiguió esa muchacha. Y dice que esa muchacha era del pueblo de Dios. ¿Era del pueblo de qué? De Dios. El que es del pueblo de Dios sabe cosas que los demás gentes no saben, que las demás gentes no entienden o no conocen o no creen. Dice que esa muchacha, al oír la queja de su patrón, de su jefe, le comentó a su ama y le dijo: si mi señor fuera a un lugar donde hay un hombre de Dios, ese hombre pudiera quitarle la lepra. Tremendo. Mire lo que el pueblo de Dios sabe que otros no saben. En situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo, en estos tiempos de guerra, hambre, rumores de guerra, aumento de maldad, pandemias, cuarentenas, usted ve que casi o prácticamente nadie habla del Señor. Todos buscamos soluciones humanas. Todos tratamos de hacer una cosa, nos cuidamos. Cierto que el tapabocas, que no lavemos las manos, que no nos acerquemos a nadie, que saludemos a distancia, y prevenciones que son sanas y son lógicas por la situación que se vive. Pero si ve que usted cuando oye a una persona influyente hablar del Señor, cuando oye un medio de comunicación que tiene influencia sobre millones de personas hablar del Señor, no se habla del Señor porque no se cree en Él y porque ya no se quiere creer que hay un Dios. Pero esta muchacha que estaba ahí, a pesar de que debería tener de pronto un rencor, que la sacaron de su tierra y la llevaron ahí a servir a esta gente, ella conoce al Dios verdadero y dice que esta mujer le dice: si mi Señor fuera a un lugar donde hay un profeta de Dios, allí ese profeta le podría limpiar su lepra. Entonces la esposa le comenta a este valeroso capitán llamado Naamán y le dice: esposo mío, hay un lugar que si tú vas allá, allí hay un hombre de Dios, un profeta de Dios, que puede orar a Dios, ministrarte a ti y la lepra ser quitada. Dice que el hombre habla con su rey, el rey le da detalles, o sea, prebendas, dádivas para que vaya hasta el pueblo de Dios, hasta el pueblo de Israel en ese momento, que vaya a ese lugar donde está el profeta de Dios, ¿cierto? Y que vaya hasta allá, y dice que lleva prebendas y le entrega al rey del momento, y el rey del momento le recibe las prebendas, pero Naamán le dice: yo he venido porque quiero que me sane la lepra. Y el rey se asusta, se pone todo inquieto, dice: este vienes a buscarme guerra, ¿cómo acaso yo soy Dios para quitarle esta lepra o no? Y entonces dice que alguien le comentó a un hombre llamado Eliseo y le dice: vino tal personaje y está buscando que le quiten esta enfermedad, esta lepra. Se hincó también de rodillas, reconoció, como el leproso que se acercó a Jesús, reconoció que en el pueblo de Dios había respuesta para él, había solución para él. Y entonces dice que va y se acerca al profeta, pero el profeta ni siquiera lo recibe. Es descortés, llamémoslo, que fue grosero, desatento, porque era un personaje importante al cual cuando llegaban pues la gente le rendía su pleitesía, su buen saludo: mucho gusto mi coronel, mi capitán, en fin, mucho gusto mi señor, ¿cómo está usted? Venga, siéntese. Pero dice que Eliseo ni siquiera lo recibió, sino que le mandó decir con un criado: vaya y dígale a ese hombre que se bañe o se sumerja 7 veces en un río llamado Jordán. Vea la indicación. No fue tan fácil como el leproso, porque el leproso le dijo: sí quiero, y el Señor dijo: sí quiero, y se cumplió. A este Eliseo le puso algo por hacer. A veces nosotros no recibimos bendiciones porque no nos gusta hacer las indicaciones que Dios nos manda.
No nos gusta cumplir con los deseos de Dios. Por ejemplo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ejemplo. Dice, oren sin cesar y den gracias en todo. Ejemplo. O dice, perdonad y no maldigáis, bendecid. En fin, hay tantas cosas que el Señor nos coloca a nosotros como cuerpo de Cristo y queremos transmitirlo a los seres humanos que quizás no conocen al Señor. Entonces dice que le dijo, vaya, zambúllase 7 veces en el Jordán. Dice que el hombre era importante y se sintió ofendido. Dice, pero ¿cómo así este tipo ni siquiera sale a saludarme? Si yo soy Naamán, si yo soy general, si yo soy capitán. Y entonces uno de los criados del coronel o del capitán, del mayor, le dice, si el profeta te hubiera puesto a hacer algo más difícil, no lo habrías hecho. Entonces el hombre cae en sí y dice, bueno, de verdad, cierto. Pero estaba tan herido que antes había dicho, los ríos que hay en mi pueblo, Amar y Farfán, son mucho más limpios que este río Jordán, que es un río que las aguas no están tan limpias. Pero sin embargo, él a la insinuación de su servidor va hasta el río y se sumerge 7 veces. Cuando sale la 7ª vez, primera vez se sumerge, sale, no pasa nada. Segunda vez, no pasa nada. Tercera vez, no pasa nada. Cuarta, quinta, 6ª vez y no pasa nada. Pero se sumerge la 7ª vez y ¿qué pasa? Sale y su piel está limpia como la piel de un niño. Está limpia como la piel de un niño. Cumplió la instrucción del hombre de Dios 7 veces. ¿Quieres ir al cielo? El Señor dice, tienes que recibir a Cristo como Salvador. Es una instrucción. ¿Quieres ser bendecido? Dice la palabra de Dios, cree solamente porque para el que cree todo es posible. ¿Quieres estar sano? Confiesa permanentemente que ciertamente Jesús de Nazaret llevó la enfermedad y sufrió nuestra dolencia y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Y dice, mas él herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Son indicaciones que nos toca cumplir si queremos caminar en la perfecta voluntad de Dios. Ese hombre se pega a ese viaje tan largo, estuvo a punto de perder la bendición por no aceptar la instrucción, la indicación del siervo de Dios que le dijo, vaya, sumérjase a un río, ni siquiera lo recibió. Pero cuando cumple la instrucción del hombre de Dios, ¿qué pasa? Su lepra desapareció instantáneamente. La mano del Señor no se ha cortado. El brazo del Señor no ha dejado de estar extendido. El Señor está dispuesto para ti, para todos nosotros, para todo aquel que quiera acercarse a Él. A lo mejor tu condición, tipificando al leproso, es un vicio que tienes. Una costumbre que te está destrozando, que tú sabes que va a acabar tu relación marital, tu relación de casa, que tú trabajas juiciosito o juiciosita toda la semana, pero el fin de semana te extroviertes y acabas el producto de tu esfuerzo y tu trabajo en una cantina, en un lugar del genocidio, en un juego. Y eso va a acabar una relación que te sirve. A lo mejor el problema tuyo es que naciste en un lugar donde fuiste maltratado, maltratada, rebajeado por rebajeada y siempre piensas que tú no eres nada ni eres nadie. A lo mejor el problema tuyo es que tenías un buen amigo, una buena amiga y un día te hizo una invitación, quieres fumar de esto, que cuando fumas de esto te vas a sentir que subes, que vas al cielo, que bajas y tú probaste eso y ahora estás atado en las drogas. Y en fin, podríamos enumerar cantidad de circunstancias. A lo mejor la situación tuya es que creíste que ibas a hacer un buen negocio, tenías una propiedad, hipotecaste tu casa, pero el negocio no te salió y ahora los acreedores te van a quitar tu casa y ya ves que no hay solución. Yo te quiero decir hoy, el mismo Jesús que sanó al leproso de la lepra,
Los hombres de Dios, así como ese hombre Eliseo, pueden tener una indicación, una instrucción para ti, para decirte: haz tal cosa, porque el refrigerio de lo alto vendrá para ti, para tu casa, porque vendrá solución verdadera que no añadirá tristeza a ella, y esa solución te librará y te sacará del problema. Todo lo que hay que hacer es rogarle al Señor, es hincar nuestras rodillas, es doblar nuestras rodillas, es doblar nuestra cerviz ante el Señor, y vamos a ver la gloria de Dios. Ese hombre leproso tuvo fe para reconocer a Cristo, que Él podía limpiarle la lepra. Y ese general sirio Naamán tuvo fe para saber que si iba a donde ese profeta de Dios, iba a ser limpio de la lepra. Entonces ahí vemos que la fe actúa y que la fe obedece. Yo hoy te quiero motivar a ti que me escuchas. A lo mejor has caminado con Cristo muchos años. A lo mejor has procurado hacer muchas cosas en la iglesia. A lo mejor te han negado de muchas cosas y no has visto resultados. Falta algo, y es poder reconocer que todo lo que tú tienes, que todo lo que tú eres, simplemente lo tienes porque al Dios de los cielos, al alto y al sublime, le plació dártelo. Ahí está el secreto. Me acuerdo de un pasaje que está en Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 1, versos 16 y 17, dice: no erréis, hermanos, toda buena dádiva, o sea, todo lo bueno, todo buen regalo, toda buena dádiva viene de lo alto, dice, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de mudanza ni de variación. Jesucristo no ha cambiado, la palabra de Dios no ha cambiado, la palabra de Dios no se envejece, la palabra de Dios no pierde actualidad. La que pierde actualidad es la conciencia y el corazón del hombre que desprecia el regalo de Dios, la Santa Escritura, que desprecia el regalo de Dios, su Hijo amado que se hizo hombre y habitó entre nosotros, que desprecia la gracia de Dios, que todavía hay hombres y mujeres sobre la faz de la tierra predicando que Jesucristo es el Señor y que lo invites a ser el Señor de tu vida. Hoy te quiero animar, a ti como pueblo de Dios, si tienes un problema, ven a Jesús. Háblale claramente. Di que necesitas y crees, y cree en tu corazón que Él tiene la capacidad de solucionar y de facilitar la solución a tu problema. Hazlo con convicción, con seguridad. Dice la Biblia: el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador, que honrará, que exaltará a los que a Él se allegan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo cogemos fe? ¿Nos tomamos una cucharadita de fe? ¿Una inyección de fe? ¿Una sopita de fe? No. La fe viene por el oír. Afina tu oído, por el oír la palabra de Dios. Y hemos oído algo de la palabra de Dios. Y te quiero motivar en esta hora. Si tú no le has entregado el corazón a Cristo, aprovecha, entrégaselo ahora. Di: Señor Jesús, entra a mi corazón con tus propias palabras. Di: Señor Jesús, sé tú el Rey de mi vida. Y Él entrará y vendrá a ti. Pero si tú has estado en la iglesia, ya has quizás poco o mucho tiempo y no ves resultados, recuerda esto: si fe es imposible, hay que creer y hay que obedecer. La fe obedece. Si te congregas juiciosamente, si crees en el poder de una ofrenda, si crees en el poder de la oración, si crees en el poder de la confesión de tu boca cuando dices: creo que hoy es mi día, y recibes, o crees que eso no funciona. Recuerda, el Dios de nosotros es el que hizo todas las cosas y todo lo hizo por medio de la palabra. Te invito en esta hora, vamos a orar. Y si no has recibido a Cristo, invítalo a que sea el Señor de su vida, de tu vida. Si tú no has recibido a Cristo, repite conmigo esta sencilla oración: bendito Dios, hoy reconozco que yo he pecado contra el cielo y contra ti, e invito a mi Señor Jesucristo para que sea el Señor de mi vida desde este momento y para siempre. Limpia mis pecados en tu preciosa sangre. Amén. Si hiciste esta oración, ten la convicción que eres ahora un hijo o una hija de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos hablado de tu santa palabra.
Hemos hablado de lo que tú has colocado en mi corazón, en mi mente y que ha sido expresado por mis labios. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que así como ese hombre Naamán ha sido limpio de la lepra al obedecer una instrucción de un hombre tuyo, que así como ese leproso fue limpio de la lepra cuando reconoció la deidad, la gloria del Señor Jesucristo, así cada uno de nosotros que tenga una necesidad o alguien que no te conozca y esté viéndome y oyéndome, Señor, y se disponga para ti, tú le traigas la solución al instante, como le dijiste al leproso, sí quiero, y dice que al instante la solución llegó. Padre, yo te doy gracias porque tú no has cambiado y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y te pido que nos hagas entender que todo lo podemos en ti, que nos fortalece. Digo que vivimos bajo el pacto de la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo y que los mejores días de la iglesia verdadera del Señor son ahora. En el nombre de Jesús. Amén y amén.